Buenos días, Pris, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Justo ya ayer le revisé algunas, o sea, ya me acabé de leer el paper igual y Ya. ya hice algunas correcciones, pero no puedo quitarle texto. O sea, ya le quité, le saqué full, le saqué como 3 líneas de la introducción, pero le aumenté resultados y discusión. Ya. No sé si está bien. O sea, es que tienes varias opciones, ¿no? Tú te fuiste a la final te fuiste por el esquema que es como más clásico, por el formato tradicional. Entonces ahí sí estás como que súper sujeto a esa estructura de introducción, materiales y métodos, resultados, bibliografía. Entonces ahí te toca en cambio un poco jugar con el espacio que tienes, ¿no? Eh, ya depende de lo que quieras hacer. O sea, tienes todavía un día, pero me imagino que tienes más deberes, ¿no es cierto? Eh, Depende de lo que tú quieras hacer. O sea, como estaba bien, pero estaba mucho texto. Esa era Ya, mi pues, Pris, principal gracias. comentario. Sí, igual ya traté de reducirle lo que más pude, pero siento que si es que no pongo tanto, no se va a llegar a entender. Como que no se transmite la idea. Claro, es que eso es un poco, bueno, ahorita no es tan grave porque este al final es un ejercicio que ustedes están haciendo en la clase, ¿no es cierto? Eh, pero un poco la angustia siempre en las sesiones de pósters ha sido esa y por eso es que mucha gente prefiere más bien dar una charla antes que hacer un póster, porque tienes como que el tiempo súper limitado y súper cortito para hacer que la gente se enganche. Y uno siempre se queda con esa sensación que tú tienes ahorita de que no estás contando todo. ¿Ya? Pero el propósito de un póster es súper diferente a... El propósito de un póster es diferente al de un paper. O sea, tú lo que quieres es como que... Es una cosa, ¿cómo te puedo decir? Es como marketing científico, ¿cachas? O sea, te quieres vender súper rápido. Entonces, el formato este nuevo que hay es súper bueno para eso, porque entonces, digamos que ¿tú qué hacías? ¿En qué era tu tesis? Mursis. Con murciélagos, ya. Digamos que tú encuentras ahí en la cueva de los tallos una nueva especie de murciélagos, ya. A pesar de que lo tuyo era ecología de murciélagos en las cuevas del Ecuador, ya. Pero lo más importante que tú descubriste es justo una nueva especie. Entonces, si es que tú tuvieras que hacer un póster de esto, lo más recomendable es que tú resaltes eso, que en tu estudio de ecología tú encontraste esta nueva especie, entonces a eso le llama un montón la atención a la gente, entonces la gente se queda revisando así tu póster y entonces ahí si es que quieren saber más de la ecología de murciélagos, entonces se descargan todo tu paper, toda tu tesis, pero tú ya les llamaste la atención con esta cosita especial que encontraste, ¿cachas? Ya. Entonces ahí puedes ir jugando con estas cosas y, o sea, si quieres le puedes cambiar, si no, lo que te toca es ser súper sintético. O sea, por ejemplo, para toda la que es metodología, a veces en los pósters, ponte si tú tienes un buen gráfico de tu diseño experimental, es mejor poner eso antes de que estar describiendo que hiciste 50 parcelas, 30 son controles, 20 son tratamientos. O sea, es más, el póster tiene más flexibilidad en ese sentido y le pone más énfasis en otras cosas. ¿Ya? Hola chicos, ¿alguien más ha tenido problemas con su póster o tiene algunas dudas que quisiéramos aclarar ahorita que estamos reunidos? Yo tuve ese problema que no entendía bien, pero bueno, ahí como que traté de poner más o menos lo que entendía y lo que parecía más importante, pero no sé. Ahí Ya, cuando lo leí. ajá, es que claro, también depende mucho de la naturaleza de cada artículo, ¿no? Y a ti te tocó una cosa que era como entre teorético y modelamiento, entonces ahí hay que saber un poco de discernir la naturaleza del artículo para saber qué es lo más importante que puedes extraer y no perderte un poco en ese mundo, Claro, y la matemática. entendiendo cuál es justamente el propósito del póster. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna duda?
Bueno, entonces, el día de hoy vamos a iniciar. No, perdón, yo sí tengo una pregunta. ¿El póster hay que subirlo hasta mañana o hasta hoy a la noche? Eso no entendí, porque ayer dijo que era hasta mañana viernes. Yo no me acuerdo, déjame ver. Es hasta el viernes, dice en el aula virtual, pero dice viernes a las 00 horas, entonces es medianoche de hoy, ¿no? Ya, profe. Ya. Entonces, denme 5 segundos. Ya. El día de hoy vamos a empezar a ver nuestra siguiente unidad. No me acuerdo ahorita qué número de unidad es. Creo que es la 5, 4, 5. Bueno, es la unidad de nutrición en las plantas. Ya, vamos a empezar haciendo como una revisión pequeñita de lo que es el movimiento de los metabolitos hacia el floema. Después vamos a ver el día de hoy un repaso pequeño sobre la respiración celular, pero sobre todo resaltando las diferencias que tiene la respiración celular que ustedes aprendieron en células animales con respecto a la respiración celular en las plantas, porque hay unas peculiaridades, ¿no es cierto?, justamente propias de las características y de la organización celular que tienen las plantas. Y después vamos a tratar de cubrir de hoy un poco el tema de transporte y balance energético asociado a las membranas, porque es un tema importante para todo lo que tiene que ver con intercambio de nutrientes desde afuera hacia adentro de las células. Entonces, en general, toda esta unidad va a tener más o menos esta estructura que les acabo de mencionar, ¿no es cierto? Los 4 primeros puntos son lo que trataríamos de ver el día de hoy. Y luego de eso sí pasaríamos, ¿no es cierto?, a revisar ya individualmente cómo se produce la asimilación de macronutrientes y micronutrientes. Y finalmente vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo es que podemos determinar cuando las plantas tienen deficiencias en cuanto a la nutrición. Bolívar ya se encuentra preparando para ustedes el laboratorio. Yo les pondré en el aula virtual una notita para cuando esté listo y ustedes puedan empezar a revisar los resultados que él vaya obteniendo y según eso, ¿no es cierto?, vamos a ir coordinando para el tema de reportar, ¿no es cierto?, estas observaciones. Entonces, Profe, ¿eso va a seguir siendo en grupo como los laboratorios normales o no, va a ser individual. individual? Ya. Es individual, porque Bolívar se va a encargar de hacer Bolívar se va a encargar de hacer esta parte de conducción del experimento en laboratorio y ustedes entonces van a recibir los resultados grabados de manera de un video. Tú no estuviste ayer, ¿no es cierto? No, profe. Ya. Estoy un poco distraída estos días, entonces me cuesta un montón concentrarme. Entonces, si me haces preguntas, si quieres ponme en el chat, yo de tanto en tanto voy a revisar, sino que ahorita sí se me van súper rápido las ideas si no me enfoco. Ya, porque es importante el tema de la nutrición en las plantas, porque si ustedes se acuerdan de lo que habíamos hablado al inicio del semestre, ¿no es cierto? Habíamos visto que en los organismos fotosintéticos superiores en las plantas, la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de masa corresponde a masa formada por el agua. El 70 al 90% de la planta es agua. Y el resto, ¿no es cierto?, lo que quedaría
el peso seco de la planta es básicamente, ¿no es cierto?, ya compuestos orgánicos. En la mayoría, ¿no es cierto?, es carbono, es 42%, también oxígeno, hidrógeno, y de ahí hay un poco más de elementos, ¿no es cierto?, diferentes que la planta por lo general obtiene justamente del suelo. Gracias a la fotosíntesis, la planta lo que hace es integrar, ¿no es cierto?, el oxígeno y el carbono para formar azúcares sencillos, ¿no es cierto?, y a partir de estos llevar a cabo todas sus funciones metabólicas. Estos otros elementos que la planta obtiene del suelo, porque están diluidos, ¿no es cierto?, en el agua que la planta toma del sustrato, es lo que normalmente nosotros conocemos como nutrientes minerales y son justamente el tema, ¿no es cierto?, de este capítulo. Dentro de este tenemos, ¿no es cierto?, el potasio, nitrógeno, fósforo, calcio y magnesio como los más importantes, pero también en los componentes, ¿no es cierto?, estructurales de las plantas tenemos azufre, silicio, cloro y otra serie de elementos que están presentes en cantidades muy, muy, muy pequeñitas, que son justamente los que les vamos a llamar micronutrientes. Los otros, los que están presentes en proporciones mayores, es lo que conocemos como macronutrientes. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde obtienen las plantas estos nutrientes? Justamente, como les dije hace un ratito, los obtienen del medio. En el caso de las algas, ¿no es cierto? Las algas, los cuerpos celulares, ¿no es cierto?, que conforman las algas están básicamente embebidos en una solución, ¿no es cierto? El sustrato es un sustrato acuático donde están disueltos estos minerales. En el caso de los briófitos, estos nutrientes, estos organismos carecer justamente de raíces o de conexiones más permanentes y más estructuradas al suelo, ¿no es cierto? Los nutrientes se reciben por medio de las gotas que provienen de la precipitación, pero en el caso de las plantas vasculares, los nutrientes van a provenir del agua que está presente en el suelo. ¿Se acuerdan que el suelo, ¿no es cierto?, tenía estos espacios y en estos espacios, ¿no es cierto?, había una cantidad variable de agua? Entonces, todos estos compuestos, macronutrientes, micronutrientes, provienen de la lixiviación de las rocas y entonces se disuelven en esta agua que está presente en los poros del suelo y pueden ser asimilados por la planta. Sin embargo, este proceso para la planta no es un proceso fácil. Desde el punto de vista energético, la asimilación de nutrientes es muy, muy demandante para la planta, porque lo que va a suceder es que la concentración de estos nutrientes en el suelo es realmente muy pequeña. Eso quiere decir que entonces en los tejidos vegetales hay una concentración de nutrientes muy grande y entonces la planta tiene que seguir adquiriendo estos nutrientes en contra de un gradiente de concentración. Entonces la concentración de nutrientes es mayor en los tejidos vegetales, en el suelo hay una concentración menor. Los nutrientes no pueden entonces pasar por mecanismos de transporte pasivo, tienen que ser mecanismos de transporte activo u otros mecanismos que de todas maneras a la planta sí le implican una inversión de energía, por un lado, y también a veces implica un mover elementos en contra de un gradiente de cargas. Los compuestos que yo les mencioné, que son los nutrientes, ¿no es cierto?, por lo general no están en estado así como de elementos, sino que están presentes a manera de iones en el suelo. Entonces, estos iones tienen una determinada carga y entonces el paso de estas sustancias por una membrana que también tiene una polaridad, a la planta le implica entonces una inversión de energía súper grande. ¿Ya? Entonces, para poder transportar los nutrientes, espérenme un ratito, le voy a quitar el modo de presentación para quitarle esta tontera de barra aquí al... Vamos a quitar porque me estorba y a ustedes también, me imagino. Ocultar. Listo. Ya, ahí ven mejor. Sí. Ya. Entonces, las plantas han tenido que desarrollar varios mecanismos para justamente llevar a cabo
los procesos de absorción, asimilación y utilización de estos nutrientes de una manera más eficiente, si se puede decir. Entonces, para adquirir, para absorber estos nutrientes, entonces la planta tiene distintas estrategias. Una de esas es una estrategia de tipo morfológico. Entonces, las plantas van a desarrollar distintas arquitecturas en su sistema radicular para hacer el proceso de absorción mucho más eficiente. Entonces, por ejemplo, en este caso ustedes tienen aquí como un pastito, ¿no es cierto? Estos pastos a veces, cuando uno ve en el páramo, por ejemplo, los penachos o las gramíneas individuales, y unos les desentierran, ¿no es cierto? Tienen estos sistemas radiculares difusos, ¿no es cierto? Con una gran cantidad de raíces terciarias, con raíces adventicias, ¿no es cierto? Estas sirven para justamente aumentar la superficie de contacto entre la planta y el suelo y así mejorar la eficiencia de adquisición de nutrientes. También a veces la planta produce exudados a nivel de la raíz y estos exudados lo que hacen es justamente ayudar, ¿no es cierto?, a la lixiviación de los minerales que están contenidos en las partículas de suelo y que entonces estos puedan ser absorbidos más fácilmente por la planta. En algunos casos, como en el caso de las leguminosas, por ejemplo, las plantas tienen simbiosis con hongos micorríticos, por ejemplo, para justamente favorecer la absorción de fósforo, de nitrógeno, gracias a la actividad metabólica de estos organismos con los que se han asociado. Entonces, en este caso, es un tipo de adaptación en donde la planta, ¿no es cierto?, tiene una estrecha relación con la microbiota que está presente en este universo, en este cosmos, ¿no es cierto?, alrededor de las raíces. A nivel estructural de las membranas, también las membranas de las células que conforman las raíces están llenas, si se puede decir, ¿no es cierto?, de un sinnúmero de proteínas que funcionan como proteínas transportadoras o como bombas que justamente ayuden, ¿no es cierto?, a el ingreso hacia la célula de estos iones. Y una vez adentro, ¿no es cierto?, ya la planta tiene que desarrollar estrategias para mejorar, en cambio, la eficiencia en el uso de estos nutrientes. Entonces, hay mecanismos para, por ejemplo, ser más eficientes en el transporte que existe entre células para que llegue justamente, para que lleguen estos nutrientes a las hojas en donde, ¿no es cierto?, participan en la síntesis de algunos metabolitos. O también hay desarrollo de mecanismos que ayudan, ¿no es cierto?, a la asimilación o a movilizar los recursos dentro de la misma planta. Y todo esto está asociado, ¿no es cierto?, a lo que vamos a ver en los capítulos siguientes, que son justamente redes regulatorias y redes de homeostasis dentro de la planta que están justamente controladas por las hormonas. ¿Ya? Y entonces toda esta actividad que cumplen las plantas extrayendo, ¿no es cierto?, nutrientes del suelo, eventualmente tiene consecuencias sobre los suelos. Ahorita les voy a dar así como una introducción general, ¿no es cierto?, para que ustedes entiendan la importancia de esto. Y una de las cosas más relevantes es que justamente, por ejemplo, la actividad agrícola desarrollada por los seres humanos, ¿no es cierto?, implica que estas plantas extraen, ¿no es cierto?, todos estos nutrientes del suelo y esto puede tener consecuencias muy, muy graves para los suelos en general porque estos nutrientes, ¿no es cierto?, son un recurso que se agotan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros los seres humanos cuando estamos cultivando, ¿no es cierto? Nosotros reponemos estos nutrientes tomados del suelo por medio de fertilizantes. Entonces, ustedes tienen aquí un cuadrito en donde yo les he puesto los distintos requerimientos en cuanto a nutrientes que tienen distintos tipos de cultivos. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, el maíz es un tipo de cultivo que requiere una gran cantidad de nutrientes del suelo. Entonces, todas esas plantaciones de maíz tienen la capacidad de dejar a los suelos bastante pobres
en cuanto a nutrientes. Me hacen un favor chiquitito, mientras yo sigo dando la clase, le pueden escribir a Samantha por el chat que tiene que poner clave para poder entrar a la sesión, porque me está escribiendo un mensajito. No sean malitos. Entonces, cultivos como el maíz, cultivos como la soya, son cultivos que dejan a los suelos bastante empobrecidos de nutrientes. Dejan a los suelos, si se puede decir, agotados. Otra cosa importante que se saca de este gráfico es que no todos los cultivos, por ejemplo, necesitan la misma cantidad de un mismo tipo de nutrientes. Entonces, por ejemplo, la soya es un cultivo que necesita suelos donde haya una gran cantidad de nitrógeno, por ejemplo. Entonces, los requerimientos son específicos para cada una de las especies, son específicos para los cultivos y entonces en función de eso, ¿no es cierto? Uno puede decidir qué tipo de fertilizantes necesita aportar al suelo para que estos puedan seguir sosteniendo, ¿no es cierto?, a los cultivos de una manera óptima. Otra cosa es que también, ¿no es cierto?, nosotros tenemos ahora ya disponibles en el mercado dos tipos distintos de nutrientes, ¿no es cierto? Los más, algunos más procesados que otros, si se puede decir, ¿no es cierto? Tenemos nosotros productos complejos que provienen de desechos orgánicos como heces de animales, ¿no es cierto? Desechos vegetales, pero también podemos encontrar estos compuestos ya más comerciales, ¿no es cierto? Que son mezclas, ¿no es cierto? De distintas sales nutritivas. Al final del día, estos todos tienen, ¿no es cierto? Nitrógeno, fósforo y potasio. A veces podemos encontrar fertilizantes que tienen, ¿no es cierto?, algún tipo de adición de estos micronutrientes que también son importantes para las plantas. Y se pueden hacer distintas combinaciones. Entonces, solo para darles un ejemplo, yo tengo estos experimentos, ¿no es cierto?, de calentamiento artificial en Páramo, en el Antizana. Tenemos un sitio hermano en el Pichincha. En el Pichincha tenemos, además del calentamiento experimental, también tenemos un experimento de adición de nutrientes, donde justamente se han ido añadiendo diferentes combinaciones, ¿no es cierto?, de nitrógeno, fósforo y potasio, distintas proporciones, a los cuadrantes que están sometidos al calentamiento artificial y a los cuadrantes control, para ver justamente cómo la adición de nutrientes puede cambiar, ¿no es cierto?, cómo cambia la asimilación de las plantas, cómo cambia la asignación de recursos de la planta en escenarios de un calentamiento global a futuro, ¿no es cierto? Y es bien interesante porque justamente estamos viendo que en los lugares en donde ha habido adición de nutrientes, por ejemplo, la vegetación arbustiva empieza a proliferar. Entonces, la planta utiliza estos nutrientes adicionales que se están añadiendo, ¿no es cierto?, para justamente promover el crecimiento de formas de vida que tienen, por ejemplo, leño, que normalmente le costaría más a la planta, ¿no es cierto?, conseguir estos recursos para producir leño, y las plantas arbustivas crecen un poco más despacio, pero una vez que empezamos nosotros a añadir, ¿no es cierto?, estos elementos al suelo, las plantas de pronto es como que reciben un shot de energía y el crecimiento se dispara. Y esto es exacerbado por el calentamiento experimental. Entonces, en escenarios de calentamiento, se puede ir viendo cómo la estructura a nivel de formas de crecimiento de las plantas va cambiando con el aumento de la temperatura. Ahora, estos recursos para las plantas, los nutrientes minerales, de hecho, están distribuidos de manera súper dispareja a nivel global, y esto tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con la distinta composición y distribución de los diferentes tipos de suelos y de sustratos en el mundo. Entonces, tenemos lugares en el mundo donde los suelos son, por ejemplo, muy ricos en potasio y nitrógeno, como son justamente los suelos del centro de Europa. Hay lugares, ¿no es cierto?, en donde tenemos una muy pobre cantidad de fósforo, de potasio, como los suelos de
el centro de la Amazonía, y entonces esto también va definiendo los patrones, ¿no es cierto?, de crecimiento de los cultivos y de la vegetación nativa también, ¿ya? Y en realidad este tema del uso de fertilizantes en el mundo actualmente es una fuerza económica súper, súper poderosa. Entonces, la importancia de entender cómo son los mecanismos de nutrición de las plantas, ya desde el punto de vista aplicado, tiene grandes implicaciones en cuanto a la sostenibilidad de los cultivos y del aumento de la productividad y de la rentabilidad de los cultivos. Entonces, si uno quiere promover temas de seguridad alimentaria, temas de uso de cultivos nativos, hay que tomar en cuenta todos estos factores, entendiendo bien cómo es la dinámica de los nutrientes, cómo son los suelos en determinados lugares, qué es lo que se necesita para criar, ¿no es cierto?, ciertas especies de plantas económicamente importantes, y así justamente poder ir un poco paliando estas necesidades económicas en lugares en donde el dinero y los recursos en general escasean. Y bueno, yo les mencioné que las plantas trabajan, ¿no es cierto?, en contra de un gradiente de concentración en cuanto a los nutrientes. Y esto está estrechamente relacionado a la cantidad correcta de fertilizante que uno necesita aplicar, ¿no es cierto?, a un cultivo determinado. Esto es súper importante porque, como les mencioné hace un ratito, ¿no es cierto?, no todas las plantas y no todos los ecosistemas tienen los mismos requerimientos en cuanto a nutrientes. Cada planta tiene distintas necesidades y entonces el ecosistema en sí va adquiriendo distintas necesidades. Esto también se puede extrapolar entonces a los cultivos. También va a depender mucho de cuáles son las características de los suelos. Los suelos de páramo, ¿no es cierto?, por ejemplo, son suelos súper ricos en cuanto a nutrientes. Ya es una tierra súper buena para cultivar. Y entonces, dependiendo de cada tipo de suelo, a veces va a haber una mayor o menor cantidad de nutrientes residuales en el suelo, que implica que nosotros tengamos que poner más o menos fertilizante. También va a depender de la tasa de percolación de los nutrientes, o sea, cuánto pueden los nutrientes ya simplemente caer hacia capas inferiores del suelo y dejar de estar disponibles, ¿no es cierto?, para las plantas que por lo general tienen sus raíces en las capas superiores del suelo. Va a depender del pH, porque el pH del suelo también define la accesibilidad, ¿no es cierto?, que tienen las plantas hacia los nutrientes. Va a depender del tamaño de las partículas del suelo, si son suelos con pocos o muchos microorganismos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto va a ir definiendo las concentraciones de nutrientes que se tienen que ir aportando al suelo. También las distintas prácticas de cultivo. Si es que son cultivos en los que simplemente, ¿no es cierto?, se arrasa con todo, se remueve todo, se ara y se deja, se sacan, ¿no es cierto?, todos los residuos, o si es que, por ejemplo, luego de la cosecha se dejan ahí el resto de partes de las plantitas, ¿no es cierto?, para que estas entren dentro de la mecánica normal, ¿no es cierto?, de decaimiento y reciclaje de la materia en el suelo, para que éste pueda revivir y reponer de manera natural sus nutrientes. De ahí también el clima, los factores bióticos, los factores abióticos, la presencia de pestes o patógenos también a veces asociados al clima. Todo esto va a ir definiendo cuántos nutrientes pueden obtener las plantas del suelo, y entonces en el caso de los cultivos, cuánto fertilizante tenemos nosotros que agregar. Y también ya hay factores intrínsecos a las mismas plantas que están siendo cultivadas, o sea, cuál es el estadio de desarrollo, porque dependiendo del estadio de desarrollo, va a haber unas necesidades nutricionales distintas. Es igual que en los animales, o sea, un cachorrito, por ejemplo, usted tiene un perrito, ¿no es cierto?, necesita un cierto tipo de alimento más rico en proteínas, por ejemplo, porque está en crecimiento. Con las plantas pasa más o menos lo mismo.
Y también hay un tema súper importante que vamos a ir viendo a medida que vayamos revisando los nutrientes individualmente. Algunos de ellos interactúan y no necesariamente de manera positiva o de manera negativa. Entonces, hay combinaciones de nutrientes que a veces no son beneficiosas para las plantas porque hay interacción entre ellos, ¿ya? Finalmente, en el caso de los cultivos, también hay que tomar en cuenta consideraciones financieras. Para un agricultor, ¿no es cierto?, por ejemplo, en esta crisis es muy difícil poder costear, ¿no es cierto?, una cierta cantidad considerable de fertilizantes cuando realmente económicamente no le representa porque le sale más caro el fertilizante que la ganancia que va a obtener del cultivo. Entonces, todas estas consideraciones entran en juego cuando uno tiene que decidir, ¿no es cierto?, cuánto fertilizante se necesita aportar a los suelos para que el crecimiento de las plantas no llegue a empobrecer a los suelos y también nos produzca cultivos rentables. Ahora, ya desde el punto de vista ecológico, ¿no es cierto?, todos estos fertilizantes pueden llegar a causar problemas ambientales, problemas de salud, ¿no es cierto? En el caso del nitrógeno, por ejemplo, la fijación de nitrógeno, obtener fertilizantes con alto contenido de nitrógeno es un proceso que demanda muchísima energía para el procesamiento y obtención del producto final. Entonces, esto tiene, ¿no es cierto?, un costo ambiental súper fuerte. El otro ejemplo de eso es justamente la obtención de potasio y de fosfato, por ejemplo, se hace por medio de procesos de extracción minero que generalmente no son amigables, ¿ya? También estos fertilizantes, ¿no es cierto?, de tipo agroecológico, por ejemplo, en el que ustedes utilizan desechos humanos y de animales, pueden resultar peligrosos por la transmisión, ¿no es cierto?, de enfermedades potenciales que puedan estar asociadas a los excrementos. Entonces, el uso de los fertilizantes está asociado a un montón de factores, ¿no es cierto?, adicionales que sí se tienen que tener en cuenta. En el caso de fertilizantes con compuestos, ¿no es cierto?, nitrogenados, algunos de ellos pueden producir a lo largo del tiempo este óxido nitroso, que es uno de los gases, ¿no es cierto?, de efecto invernadero que son importantes en temas de cambio, a tener en cuenta en temas de cambio climático. Y finalmente, ¿no es cierto?, la interacción del uso de fertilizantes con el riego de los cultivos, ¿no es cierto?, provoca que justamente haya esta lixiviación, esta escorrentía de nutrientes hacia los cursos de agua y esto eventualmente, ¿no es cierto?, provoca eutrofización de los lagos, de los ríos, que también es un problema ambiental súper grande. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros estudiar todo esto que vamos a ver a partir de ahora? Es porque entonces, entendiendo cómo funcionan los procesos de asimilación de nutrientes en las plantas, nosotros podemos tratar de encontrar maneras en las que las plantas optimicen el uso de estos nutrientes y a partir de eso podemos ir desarrollando mejores prácticas de cultivo, ¿no es cierto?, que sirvan para paliar todas estas consecuencias negativas que puede llegar a tener el uso de nutrientes adicionales en las plantas. Entonces ahora sí, vamos a empezar a revisar ya más en detalle, ¿no es cierto?, los temas que tenemos que topar, que son importantes para el tema de nutrición mineral en las plantas. Entonces, ¿cómo se va a dar la absorción de los nutrientes, ¿no es cierto?, en las plantas? Es un proceso que se da a través de las raíces y si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, habíamos visto, ¿no es cierto?, que en la estructura de la raíz, ¿no es cierto?, nosotros teníamos la parte central que estaba separada, ¿no es cierto?, del exterior mediante la banda de Caspari, que justamente era como esta barrera impermeable debido, ¿no es cierto?, a la diferencia en la permeabilidad de las caras de las células que forman la bandita, que definían, ¿no es cierto?, cómo puede ingresar el agua y los distintos solutos que están presentes en el agua, ¿no es cierto?, hacia el tejido vascular que está presente en el corazón, en el centro de la raíz. El inicio, ¿no es cierto?, de toda esta cadena de absorción se da en los pelos radicales, ¿no es cierto?, que están presentes
ya en la periferia de las raíces, y como yo les mencioné en un inicio, una de las adaptaciones o estrategias que tienen estas células que conforman los pelos radicales es que justamente tienen su membrana llena de bombas, de canales de proteínas portadoras, ¿no es cierto?, que son las que van a mediar, a controlar el paso de los nutrientes hacia el interior. Y habíamos visto en un inicio en las clases de la primera unidad, ¿no es cierto?, que en la planta nosotros teníamos dos vías principales, ¿no es cierto?, de ingreso del agua y de las sustancias presentes en el agua. Y entonces habíamos visto que la primera era la vía apoplástica. La vía apoplástica implicaba que el agua y los nutrientes no ingresen, ¿no es cierto?, al simplasto de las células, sino que el agua va recorriendo un camino, ¿no es cierto?, que está asociado a las paredes de las células que están presentes en los pelos radicales y, ¿no es cierto?, en la corteza de la raíz. Cuando el agua llega finalmente, ¿no es cierto?, a las células que conforman la banda de Caspari, ahí sí el agua entra al simplasto de las células y continúa, ¿no es cierto?, su camino hasta el tejido vascular. Aquí se puede dar un transporte bidireccional, ¿no es cierto?, porque puede haber agua y solutos que entran a través del xilema, pero también hay sustancias, ¿no es cierto?, que salen, ¿no es cierto?, hacia la corteza de las raíces, ¿no es cierto? La otra vía que tienen el agua y los solutos para ingresar es la que se conoce como vía simplástica o transcelular, y entonces aquí sí el agua y los solutos atraviesan la membrana de las células, ¿no es cierto?, que conforman los pelos radicales y entran al protoplasto de las células. Y el viaje se realiza, ¿no es cierto?, cruzando los protoplastos y las membranas de todas las células de la corteza hasta llegar a la banda de Caspari y finalmente alcanzar, ¿no es cierto?, el tejido vascular. Todo este tema de transporte de agua y nutrientes desde la parte externa de la planta hacia el tejido vascular en la raíz, a la planta energéticamente le cuesta muchísimo. Es casi un tercio de todo el presupuesto energético de la planta el que se utiliza para ingresar los nutrientes a nivel de la raíz. Es casi el 30%. Entonces, energéticamente es un proceso súper costoso para la planta. Entonces, ahora sí vamos a revisar cómo justamente se va dando el movimiento de ya los metabolitos que se producen gracias a los nutrientes en el floema. Entonces, si ustedes se acuerdan, en la planta, en el tejido vascular de la planta, nosotros teníamos, ¿no es cierto?, dos tipos diferentes de tejido conductor. Tenemos el xilema, tenemos el floema. El xilema es el tejido que habíamos visto, ¿no es cierto?, en la unidad de transporte, porque es el tejido que nos ayuda a transportar el agua y los nutrientes hacia, ¿no es cierto?, las células en donde se produce la fotosíntesis, entonces donde se necesita el agua para sintetizar, ¿no es cierto?, azúcares. Y también de esta manera llegan los distintos nutrientes, ¿no es cierto?, hacia estas células. Luego, ¿no es cierto?, tenemos el floema, que en cambio ya es del tejido, que en este caso es tejido vivo. El xilema era tejido muerto, si es que se acuerdan, ¿no es cierto? El floema es del tipo de tejido vascular que en cambio nos sirve como medio de transporte para distribuir desde las células, ¿no es cierto?, origen, hacia las células que actúan como sumidero, como receptoras, ¿no es cierto?, de todos los productos de la fotosíntesis y de otras vías metabólicas. Entonces, si la planta, gracias a la absorción de agua por el xilema, por ejemplo, absorbió, ¿no es cierto?, iones que tienen potasio, que tienen manganeso, que tienen silicio, ¿no es cierto?, en las
células, ¿no es cierto?, donde se realiza la fotosíntesis, se producen otras vías metabólicas donde, por ejemplo, se producen, qué sé yo, aminoácidos. Estos luego son disueltos, ¿no es cierto?, en agua y a través del floema son distribuidos a otras partes de la planta. Entonces, en el floema, ¿no es cierto?, tenemos estructuras que van a permitir, ¿no es cierto?, el transporte de los fotosintatos, de los productos de la fotosíntesis desde las hojas hacia otras partes de las células y también, ¿no es cierto?, de otros compuestos que se producen por distintas vías metabólicas. Ahora, en el xilema, si ustedes se acuerdan, solamente había un movimiento unidireccional. El agua iba desde abajo, ¿no es cierto?, desde las raíces hacia las hojas. En el floema, el movimiento es bidireccional. El movimiento puede ocurrir hacia arriba, puede ocurrir hacia abajo, es indiferente. En este caso hacemos una distinción, ¿no es cierto?, más bien entre células de origen y células sumidero, que son las que van a recibir los productos generados por las vías metabólicas llevadas a cabo en otras células, ¿ya? Entonces, todo esto está súper relacionado a la estructura del floema propiamente dicha. En el floema ustedes van a tener unas células especiales que se conocen como elementos cribosos. Estas células son células que a pesar de que no tienen núcleo y no tienen vacuola, todavía son células vivas. Son células vivas porque la parte de la célula que permanece viva y permanece funcional es justamente la membrana plasmática, ¿ya? Entonces la membrana plasmática todavía se considera viva, todavía funcionan las proteínas que están embebidas, ¿no es cierto?, en la membrana plasmática, y cada una de estas células, cada uno de estos elementos cribosos se van a ir uniendo de manera longitudinal, ¿no es cierto?, una sobre otra, y van a estar unidas en los extremos por esta sección que ustedes ven aquí, que se conoce como placas cribosas, y estas placas cribosas tienen unas perforaciones. Entonces también se permite por estas perforaciones el paso de sustancias de una célula a la otra. Asociadas a estos elementos cribosos, nosotros tenemos otro tipo de células, que en este caso son células vivas, funcionales con núcleo con vacuola, que se conocen como células acompañantes. Entonces, estas células se encargan de nutrir, ¿no es cierto?, a las células que forman los elementos cribosos, les mantienen vivas, ¿no es cierto? También hay células parenquimatosas asociadas a estas células acompañantes y a los elementos cribosos, y estas células de parénquima lo que hacen es permitir el transporte de elementos, pero en un sentido lateral. Los elementos cribosos llevan el transporte de elementos en sentido longitudinal en la planta, pero ya en el eventual caso en que, por ejemplo, si esto es un vaso y estamos bajando, ¿no es cierto?, el material, y este necesita ser redistribuido hacia, por ejemplo, una rama lateral, pasa, ¿no es cierto?, por estas células de parénquima de manera lateral. Adicionalmente, también asociadas a estas células hay fibras, que son las que le brindan el soporte al floema, y también hay la presencia abundante de lo que se conoce como proteína P. Esta proteína P es una proteína que está asociada a los elementos cribosos, está presente solamente en las plantas con flor, no en las angiospermas, no en los pteridofitos. Y esta proteína P es sintetizada, ¿no es cierto?, por las células acompañantes. Entonces, estas células secretan la proteína P entonces pasa a las paredes de los elementos cribosos y sirve, por ejemplo, para recuperar, para reparar posibles fisuras o rajaduras, ¿no es cierto?, que se pueden formar en las paredes de los elementos cribosos cuando hay un daño, por ejemplo, y así se evita que la savia, que es el soluto, es la solución que está presente dentro de los tubos cribosos, se derrame, porque en realidad, vamos a ver más adelante, la savia es conducida básicamente por presión dentro de la planta. Entonces, como hay una presión
hídrica súper fuerte, en el momento en que hay una apertura, la solución tiende a salir por esa apertura. Entonces es súper importante encontrar para la planta un mecanismo que sirva para reparar, ¿no es cierto?, esas pequeñas aberturas, fisuras, y que la savia no salga, ¿no es cierto?, por estas lesiones. Entonces, de hecho, ¿no es cierto?, todo esto se descubrió porque más o menos a mediados del siglo XX, del siglo pasado, ¿no es cierto?, se hicieron algunos estudios con áfidos, con estos bichitos que lo que hacen es alimentarse, ¿no es cierto?, de la savia de las plantas, y lo que hacen, ¿no es cierto?, es con este estilete que tienen asociado al aparato bucal, perforan ellos el tallo, ¿no es cierto?, de las plantas y llegan hasta los tejidos vasculares, hasta el floema. Y entonces lo que hacen ellos es simplemente no succionan, sino que es como que se conectan, ¿no es cierto?, a la herida que realizaron, y como la savia es transportada por presión, ellos simplemente dejan que la savia que sale, ¿no es cierto?, les llene, y de hecho a veces el flujo de la savia es tan fuerte que se puede ver una gotita, ¿no es cierto?, al final, en el extremo del ano del áfido, porque la presión de la savia es súper fuerte y simplemente ya le llena por completo al animal y ¡tuc!, sale una gotita por el ano, ¿ya? Entonces, estudiando, ¿no es cierto?, cómo funcionaba el mecanismo de absorción de savia por parte de los áfidos, también se entendió un poco cómo es que funciona el mecanismo de transporte del floema, de hecho, en las plantas. Y a partir de eso se hicieron varios estudios, ¿no es cierto?, para justamente determinar cuál es la composición del floema, cómo está compuesta la savia. Y en realidad, la mayor cantidad de compuestos que están presentes en la savia, además del agua, ¿no es cierto?, son principalmente carbohidratos. Entre 16 a 25% de la savia son carbohidratos, entre estos las sucrosas del carbohidrato principal, pero también hay otros tipos de azúcares, ¿ya? Que en este caso son azúcares que no son reductores, y entonces son azúcares un poco más estables. También hay una gran cantidad de nitrógeno que está presente a manera de aminoácidos y amidas, ¿no es cierto?, como las que tienen aquí, la asparagina y la glutamina. También hay ácido aspartico. Además, en el floema está presente ATP, hay presentes hormonas, enzimas o alcoholes como el sorbitol, el manitol, y también hay una gran cantidad de sustancias inorgánicas como fósforo, potasio, cloro, magnesio, ¿no es cierto?, que necesitan ser transportados a distintas partes de la planta. Entonces, yo les había mencionado que el movimiento de los solutos en el floema se da básicamente por lo que se conoce como modelo de flujo por presión. Entonces, si ustedes se acuerdan lo que habíamos visto en un inicio, ¿no es cierto?, nosotros dentro de las células que conforman el tejido vascular, ¿no es cierto?, tenemos un cierto potencial, ¿no es cierto? Y entonces, en este caso, tenemos nosotros nuestras células, ¿no es cierto?, fuente, y nuestras células sumidero o vertedero, que es el destino, ¿no es cierto?, al cual tienen que llegar los distintos nutrientes, ¿ya? Entonces, hay una diferencia de presión osmótica entre esta célula inicial y la célula final. Y entonces, por esta diferencia de presión osmótica, ¿no es cierto?, básicamente el agua y los solutos que lleva el agua, y si ustedes se acuerdan también, cuando cambia la concentración de solutos en una solución, también cambia la presión osmótica, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ustedes tienen, ¿no es cierto?, una diferencia de potenciales osmóticos a lo largo de toda la cadena, y esa diferencia de potenciales osmóticos, ¿no es cierto?, provoca que los solutos, ¿no es cierto?, sean llevados, ¿no es cierto?, desde el origen hacia la fuente. Y en todo este proceso, ¿no es cierto?, las células acompañantes del floema juegan un papel súper importante. ¿Ya?
tomémonos ahorita unos 5 minutitos para ya pasar a revisar el tema de la respiración celular. Ya, entonces nos vemos en 5 minutos. ¿Qué correo me mandó? Jesucito. Juanca, Juanca, ama, dile al papá que ya empezó tu sesión de reunión con amigos con la Plumi. Hoy tenía sesión de amigos con la pluma, mi amor.
Hola Bolívar, soy Priscila, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Tengo ahorita unos minutitos porque estaba en clases, pero ya mismo entro a mi segunda hora, sí. ¿Cómo te va? Sí, ajá. ¿Ya? Yo creo que sí funciona, verás. O s- l- sí, entonces lo que sí es que, o sea, sí conseguiste botones, pero unas no muy abiertas. Ah, ya, buenazo. Chévere, chévere, ya. Sí, porque esa es la idea. Lo que pasa es que en el clavel es más fácil ver el botón. Ajá, y nada. Uy, Diosito. Ya, ya. Claro, ¿no? Pues, qué suerte, Diosito. Ya, no, sí, yo creo que no habría problema. Lo que pasa es que con los claveles es más fácil ver nomás, pero rosas está bien. Sí, sí, no te preocupes. Ya, chévere, chévere, chévere. Ya, pues muchas gracias, Bolívar. Ya nos vemos. Chao. Chicos, ya están ahí. Sí. Ya. Entonces, yo les había mencionado, ¿no es cierto?, que cuando hablamos sobre el transporte, ¿no es cierto?, de elementos, de metabolitos a través del floema, ¿no es cierto?, tenemos nosotros nuestras células de origen o células fuente y tenemos, ¿no es cierto?, nuestras células vertedero o sumidero, ¿ya? Entonces, las células fuente por lo general son las que producen los fotosintatos y los otros productos de las diferentes vías metabólicas. Entonces, en este caso, una célula fuente pueden ser las células, ¿no es cierto?, del parénquima de las hojas, ¿no es cierto? O, por ejemplo, pueden ser también los cotiledones en el caso de una plantulita que está germinando, puede ser el mismo endosperma en una semilla, pueden ser los bulbos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de los tulipanes, son los lugares en donde están asimilados, donde están acumulados los nutrientes, ¿ya? Las células vertedero o sumidero, ¿no es cierto? Entonces van a ser el destino de estos nutrientes y entonces en este caso las células vertedero en realidad puede ser básicamente cualquier célula en la planta, pueden ser células de hojas en crecimiento, pueden ser las mismas raíces, ¿no es cierto? Porque se necesita de alimento, de nutrientes para que las raíces también funcionen, pueden ser los frutos en desarrollo. Como vieron ustedes en el video, cualquier parte de la planta que esté en crecimiento o en función activa, ¿no es cierto?, necesita
de nutrientes y funciona entonces como un vertedero. Y por eso justamente es que el transporte en el floema es bidireccional. Porque entonces los nutrientes, los fotosintatos tienen que dirigirse, ¿no es cierto?, básicamente a cualquier parte de la planta en donde sean necesarios. Entonces, ¿cómo se puede manejar este fluido bidireccional en el floema? Es porque entonces, ¿no es cierto?, algunos elementos cribosos funcionan como canales de subida y otros elementos cribosos funcionan como canales de bajada. Entonces, ¿cómo se comunican los elementos cribosos que están contiguos, ¿no es cierto? Se pueden comunicar a través de las células acompañantes de estas células, ¿no es cierto?, que permiten el transporte lateral, pero los elementos cribosos a lo largo, ¿no es cierto?, solamente funcionan en el un sentido o en el otro. Y entonces a lo largo de un elemento criboso, ¿no es cierto?, hay un gradiente de concentración que en este caso es un gradiente de difusión que se considera favorable, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo aquí metabolitos, fotosintatos, ¿no es cierto?, abundantes en mi célula fuente y tienen que llegar a células en donde no están disponibles en una concentración más alta. Entonces hay un gradiente de concentración, ¿no es cierto?, en el floema y el transporte por el floema se da, ¿no es cierto?, gracias a ese gradiente de concentración. Ahora ya a nivel celular, ¿qué implica esto? Que la descarga, ¿no es cierto?, de fotosintatos, de metabolitos hacia el floema puede darse de dos maneras que son similares a lo que vimos que pasa en la raíz. La descarga de fotosintatos y de nutrientes al floema puede darse por la vía del simplasto, ¿no es cierto? O sea, por las paredes, cruzando, ¿no es cierto?, los protoplastos de las células involucradas, o también se puede dar por la vía apoplástica utilizando las paredes. Ahora, para usar la vía apoplástica, la de las paredes, la sucrosa, por ejemplo, que es el producto principal de la fotosíntesis, tiene que ser hidrolizada, o sea, tiene que ser partida en azúcares más sencillos. La sucrosa, si ustedes se acuerdan, es un disacárido, ¿no es cierto? Entonces, para la vía apoplástica, la sucrosa va a ser hidrolizada en glucosa y fructosa, pero eventualmente sí puede ser transportada directamente, ¿ya? El movimiento de la savia por el floema, de todas maneras, sí depende mucho, ¿no es cierto?, de varios factores. Y entonces estos definen que haya, ¿no es cierto?, un transporte muy rápido y abundante o que el transporte sea más lento, que haya una menor cantidad, un menor volumen de savia, etcétera, etcétera. Entonces, uno de esos factores importantes es la temperatura. Entonces, cuando hay más temperatura, hay un mayor volumen, ¿no es cierto?, de carga y descarga de savia desde y hacia el floema. Y entonces, en el caso de bajas temperaturas, ¿no es cierto?, las plantas primero tienen que adaptarse y esa adaptación provoca, ¿no es cierto?, un cambio en la tasa de traslocación del floema. También las condiciones lumínicas van a afectar, ¿no es cierto?, la tasa de traslocación de movimiento, ¿no es cierto?, de savia dentro del floema, y entonces en la oscuridad hay una mayor traslocación, ¿no es cierto?, de savia hacia la raíz, por ejemplo, que hacia el tallo. También la presencia de distintas hormonas en la planta va a cambiar, ¿no es cierto?, va a afectar la tasa, la dirección, el volumen, ¿no es cierto?, de savia que está presente en las hojas. Entonces, dependiendo de las hormonas que estén en juego, ¿no es cierto?, que actúan, por ejemplo, sobre procesos de división celular o de elongación de los tallos, de germinación. Y entonces, si estas hormonas se activan y desencadenan estos distintos procesos, ¿no es cierto?, entonces distintos lugares de la planta ya se activan como vertederos, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Está ahí? ¿O esto está claro? Claro.
Ya, entonces seguimos nomás. Entonces ahora sí vamos a revisar de manera súper breve el proceso de respiración celular. No nos vamos a adentrar en demasiados detalles porque ustedes debieron haber visto esto de manera súper extensa en bioquímica y solamente vamos a como detenernos en cosas puntuales que tienen que ver con las características propias de las células vegetales. Entonces, solo para recordarles, la respiración celular, ¿no es cierto?, es justamente un proceso que se da en presencia de oxígeno para obtener energía, ¿no es cierto?, a partir de compuestos carbonados. En este caso son compuestos carbonados que se forman durante la fotosíntesis y de esta manera la planta puede obtener, ¿no es cierto?, primero energía, pero también en el caso de las plantas, lo que se genera son precursores de carbono que sirven para la biosíntesis de muchas otras moléculas, ¿ya? Al igual que en las células animales, la fotosíntesis y la respiración, ¿no es cierto?, son procesos que están estrechamente relacionados porque los sustratos del uno, ¿no es cierto?, se convierten en los productos del otro proceso y viceversa. Entonces, en la fotosíntesis, en las plantas, ¿no es cierto?, nosotros partimos de CO2 y agua más la energía solar para obtener, ¿no es cierto?, siempre nos han enseñado glucosa más agua y energía calórica. Vamos a ver que esto no es tan así a rajatabla, ¿no es cierto? Y en la respiración aerobia, ¿no es cierto?, que ustedes debieron haber revisado en las células animales, partimos de la glucosa más del oxígeno para obtener, ¿no es cierto?, CO2, agua, pero los principales productos, ¿no es cierto?, son la energía química a manera de ATP y también mucha de esta energía se disipa como calor. Este proceso es un proceso que se lleva a cabo en la mitocondria y entonces en la mitocondria se utiliza el oxígeno para justamente ser el aceptor final de los electrones, ¿no es cierto?, que permite recuperar la energía que está almacenada en los enlaces de la glucosa, ¿no es cierto? Y a partir de distintos procesos obtener, ¿no es cierto?, ATP, ¿ya? En el proceso de descomposición de la glucosa, si ustedes se acuerdan, la mayoría de la energía es liberada como calor. De hecho, es un proceso que energéticamente no es tan eficiente porque solamente el 40% de la energía se convierte en ATP, el 60% se pierde como calor. De todas maneras, a pesar de esta baja eficiencia, si se puede decir, la respiración celular tiene ventajas. Entonces, una de ellas es que básicamente todas las células tienen la capacidad de utilizar, ¿no es cierto?, la glucosa como una fuente primaria de energía. El metabolismo de la glucosa, de hecho, es una de las vías metabólicas más sencillas, menos complejas que existen, ¿no es cierto?, en el conjunto de reacciones, ¿no es cierto?, que le ayudan a mantenerse vivo a un organismo. Y la glucosa, en este caso, es un compuesto que es importante y es interesante porque sirve como producto intermedio o sus derivados, ¿no es cierto?, para producir otros compuestos carbonados, que es justamente la generación de estos precursores de carbono, ¿no es cierto?, para distintas vías metabólicas. Entonces, ustedes tienen aquí un cuadrito, ¿no es cierto?, en el que se resumen los pasos de la respiración celular en una célula animal. Teníamos, ¿no es cierto?, que el primero es la glucólisis. Después de la glucólisis tenemos, ¿no es cierto?, el proceso de oxidación del piruvato y entonces el ingreso del piruvato al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs que ocurre en la mitocondria. Y también asociado a esto tenemos dentro de la misma mitocondria el proceso de fosforilación oxidativa que nos permite obtener ATP, ¿ya? En las células vegetales esto es muy parecido. Tienen ustedes, ¿no es cierto?, el primer paso que es la glucólisis, después tenemos el ciclo del ácido cítrico a partir de la oxidación del piruvato, tenemos también el proceso de fosforilación oxidativa, pero, payasada, en el caso de las plantas, ¿no es cierto?, tenemos estas vías adicionales, ¿no es cierto?, si se puede decir,
que son propias del metabolismo y respiración celular de las plantas. Nosotros tenemos que en el caso de las plantas existe este proceso que se conoce como la vía de las pentosas fosfato, que es un proceso asociado a asociado también a la glucólisis, y entonces esta vía paralela, ¿no es cierto?, produce o necesita compuestos que son parte de la glucólisis, y la planta puede alternar, como estos procesos ocurren de manera paralela, ¿no es cierto? La planta puede utilizar la interacción de estas dos vías, ¿no es cierto?, para obtener productos intermedios que le sirven de sustrato. Entonces, por la vía de las pentosas fosfato, la planta puede obtener, si le faltan, ¿no es cierto?, triosas fosfato que luego sirven, ¿no es cierto?, como precursor de piruvato para entrar al ciclo del ácido cítrico. También en las plantas y ya por fuera de la mitocondria tenemos un proceso adicional que también es una vía única de las plantas, que se da en los plástidos. Si ustedes se acuerdan, en los plástidos, ¿no es cierto?, se producía el almacenamiento de almidón. El almidón puede ser hidrolizado, ¿no es cierto?, en azúcares más simples que entren directamente al proceso de glucólisis cuando se obtienen, ¿no es cierto?, azúcares de 6 carbonos, o también en el mismo plástido, ¿no es cierto?, este almidón puede sufrir hidrólisis y se pueden obtener igual hexosas fosfato o triosas fosfato, y estas dos tienen la capacidad de salir de los plástidos, ¿no es cierto?, pasar, ¿no es cierto?, por distintas fases del proceso de glucólisis, o sea, atraparle a la glucólisis, como quien dice, en el camino, y convertirse, ¿no es cierto?, en piruvato para ingresar al ciclo del ácido cítrico. Adicionalmente, ¿no es cierto?, el almidón que está presente en los plástidos puede disgregarse y convertirse en hexosas o triosas fosfato. Estas triosas y hexosas fosfato también pueden pasar, ¿no es cierto?, por la vía de las pentosas fosfato, y esta pentosa fosfato puede, a su vez, ¿no es cierto?, salir al citosol y nuevamente incorporarse al proceso de glucólisis, o dentro del mismo plástido, ¿no es cierto?, pasar por un conjunto de reacciones que nuevamente sirven para generar, ¿se acuerdan ustedes que vimos en la fotosíntesis estas moléculas reducidas, ¿no es cierto?, el NADPH o el NADH, ¿no es cierto?, que son las moléculas que se reducen, aceptan electrones y protones, ¿no es cierto?, y esa es su manera de reservar energía. Luego, ¿no es cierto?, estas moléculas de NADPH en este caso, o de NADH, ¿no es cierto?, o FADH2, van a entrar a interactuar, ¿no es cierto?, en el proceso de cadena transportadora de electrones y permitir, ¿no es cierto?, transfiriendo esta energía que está acumulada como electrones, la síntesis, la catálisis de ATP, ¿ya? Entonces, en las plantas tenemos estas vías alternativas asociadas, ¿no es cierto? Y otra cosa súper importante que yo les mencioné que es una de las diferencias entre la glucólisis de las células animales y vegetales, es que en el caso de la glucólisis en las células animales, ustedes habían visto que el sustrato de la respiración es la glucosa, ¿no es cierto? En realidad, en la respiración celular de las plantas, el sustrato primario es la sucrosa. La sucrosa es un disacárido, pero también hay otros azúcares, hay algunos ácidos orgánicos que también pueden irse incorporando justamente a la glucólisis en sus distintas fases para llegar a la obtención del piruvato, que luego tiene que oxidarse para entrar a formar parte del ciclo del ácido cítrico. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, tenemos distintos sustratos que pueden ser aprovechados por la planta para obtener energía mediante el proceso de respiración, ¿ya? Entonces, al igual que en los animales, ¿no es cierto?, la respiración celular es un proceso
que sirve para liberar una cantidad considerable de energía. Pero la cantidad de energía que puede llegar a obtener una célula vegetal a partir de la sucrosa puede ser demasiado alta y entonces la planta tiene que tratar de evitar que esta energía a largo plazo le cause daños. Entonces, la manera como la planta evita, ¿no es cierto?, la generación o la prevención, como previene estos daños, es justamente mediante la existencia de estas vías metabólicas adicionales que les acabo de explicar hace un rato. Estas vías le ayudan a la planta un poco como a capturar el exceso de energía y reservarla para que pueda ser utilizada, ¿no es cierto?, ya después en otras condiciones. Y entonces, todo esto que les acabo de mencionar sí tiene consecuencias a nivel del balance, de la ecuación balance, ¿no es cierto?, de la respiración celular. Si ustedes recuerdan lo que habíamos visto aquí en un inicio, ¿no es cierto?, esta es la ecuación balance de la respiración en una célula animal, ¿no es cierto? A partir de una molécula de glucosa más 6 oxígenos obtenemos 6 CO2 más 6 moléculas de agua más energía química. En una célula vegetal, ¿no es cierto? La descomposición de la sucrosa, que es un disacárido, ¿no es cierto?, tiene un balance un poco diferente. Entonces, nosotros partimos de una molécula de 12 carbones, por lo tanto necesitamos 12 moléculas de oxígeno. Esto juntando, ¿no es cierto?, todo lo que ocurre en todas las vías que pueden llevarse a cabo paralelamente a la glucólisis, ¿no es cierto?, hace que nosotros terminemos con 12 moléculas de CO2. En un inicio, ¿no es cierto?, se liberan 48 protones, 48 electrones. Esto nos lleva a la síntesis de, en total, 11 moléculas de agua y 12 moléculas de CO2. Al final del día, juntando, ¿no es cierto?, los balances energéticos, ya vamos a ver más en detalle cómo vamos sacando estos valores a medida que vayamos revisando las reacciones, ¿no es cierto? Al final de la respiración aerobia de una molécula de sucrosa, nosotros tenemos que a partir de 60 ADPs, nosotros obtenemos 60 moléculas de ATP. Esto es ligeramente diferente a lo que ustedes, no, es bastante diferente a lo que ustedes vieron para las células animales, en donde la producción neta, ¿no es cierto?, del proceso de respiración celular de ATP es de 36, creo, ahorita se me fue el número, ¿ya? Entonces, al igual que en la respiración animal, ¿no es cierto?, las moléculas portadoras de electrones tienen una relevancia súper importante, porque estas moléculas portadoras de electrones, ¿no es cierto?, lo que hacen es ayudarle a la célula a evitar, ¿no es cierto?, que el oxígeno en el momento de la oxidación de la glucosa, ¿no es cierto?, combustione y entonces actúe, ¿no es cierto?, como aceptor de estos electrones y entonces estas moléculas funcionan, ¿no es cierto?, como intermediarios. Y solo para recordarles, en realidad, ¿no es cierto?, tenemos algunos tipos de moléculas portadoras de electrones. Ustedes tienen el NAD+, que se transforma en NADPH. Este es el que normalmente, ¿no es cierto?, está presente en la respiración celular de las células animales. Está el FAD, que se convierte en FDH2. Este es un portador de electrones, ¿no es cierto?, que está presente en uno de los pasos del ciclo del ácido cítrico. La diferencia es que el nivel energético de los electrones que puede aceptar el FAD es mucho menor que el nivel de energía que acepta el NAD+ o el NADP+. ¿Ya? Entonces, los electrones que se reciben en estos dos receptores tienen un nivel de energía mucho mayor a los electrones que se pueden recibir, ¿no es cierto?, en este intermediario de acá, ¿ya?
Cualquiera de estos tres son derivados, ¿no es cierto?, de nucleótidos. El NAD+ es la nicotinamida adenosín dinucleótido. El NADP+ es la dicotinamida adenosín fosfato dinucleótido o dinucleótido fosfato, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, tenemos solamente como un corazón, ¿no es cierto?, de adenina que está asociado, ¿no es cierto?, a otros grupos funcionales, y entonces el corazón de adenina no es reactivo, son los otros grupos funcionales en donde eventualmente, ¿no es cierto?, se reciben los electrones y los protones para formar, ¿no es cierto?, la forma reducida. Pasa lo mismo en el caso del FAD o del NADP, ¿ya? Entonces, una diferencia importante a nivel estructural de estos compuestos es que estos dos, el NAD+ y el NADP+, están fijos, ligados a la membrana, mientras que, estos dos son móviles, mientras que el FAD está fijo en la membrana. Estas moléculas portadoras de electrones, la característica que tienen, así sean móviles o fijos, es que pueden oxidarse y reducirse de manera reversible, y eso es lo que les convierte en aceptores en reserva, ¿no es cierto?, de electrones. Entonces, estas moléculas, ¿no es cierto?, lo que van a hacer es participar en reacciones de óxido-reducción, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, el FAD+, el FAD, el NAD+ o el NADPH+, ¿no es cierto?, el NADP+, ¿no es cierto?, lo que van a hacer es reducirse. Pueden aceptar, ¿no es cierto?, electrones, y entonces en ese caso esos electrones más los protones que reciben, ¿no es cierto?, le transfieren, ¿no es cierto?, este poder reductor, y este poder reductor se convierte, ¿no es cierto?, en una forma de reserva de energía. Entonces, estas moléculas pueden luego, ¿no es cierto?, ceder los protones, ceder los electrones, y esta cesión de electrones, ¿no es cierto?, hace que haya una cesión de la energía. Cada vez que una molécula va cediendo energía, los electrones que son transferidos van perdiendo su nivel energético. Entonces, los electrones, cuando estaban, ¿no es cierto?, asociados al primer producto, cuando fueron transferidos al NAD+, por ejemplo, ya perdieron energía en ese primer paso. Luego, si estos electrones son transferidos a un siguiente compuesto, ¿no es cierto?, van a perder todavía más energía, y finalmente cuando llegan, ¿no es cierto?, a el oxígeno, que es el aceptor final de electrones, ¿no es cierto?, del proceso de respiración aeróbica, los electrones ya tienen un nivel de energía súper bajo. Entonces, el oxígeno en este caso es reducido, y entonces la reducción del oxígeno viene acompañada de la recepción de electrones, pero también la recepción de protones, y entonces así es como se forma la molécula de agua, que es producto de la respiración celular por la reducción del oxígeno. Los electrones que son transferidos al oxígeno ya son electrones con una carga energética súper baja, porque ya fueron perdiendo energía en cada paso, en cada reacción de la óxido-reducción en la que estuvieron involucrados, y finalmente, ¿no es cierto?, con la reducción del oxígeno ya esos electrones dejan de moverse, llegaron a su sector final, y ahí para todo este proceso, ¿no es cierto? Eso en el caso de la respiración aerobia. Si no tenemos presencia de oxígeno en medio, ¿no es cierto?, hablamos de una respiración anaeróbica, no hay oxígeno, y entonces en ese caso la célula tiene que buscar una alternativa, otra molécula, para que funcione como aceptor final
de los electrones y entonces este es el proceso que normalmente se conoce como proceso de fermentación, ¿ya? Entonces, para empezar a revisar la glucólisis, ¿no es cierto? La glucólisis es este proceso, ¿no es cierto?, mediante el cual nosotros pasamos de la molécula de, en el caso de las plantas, sucrosa, ¿no es cierto?, hasta el piruvato. Luego el piruvato pasa por el proceso de oxidación, ¿no es cierto?, ya en la mitocondria y el producto de esa oxidación entra a el ciclo del ácido cítrico en donde la planta termina, ¿no es cierto?, de obtener toda la energía posible por este proceso de glucólisis. Entonces, en estos primeros pasos, ¿no es cierto?, son reacciones, aparte de las primeras que permiten pasar del disacárido sucrosa hacia, ¿no es cierto?, monosacáridos, todo lo demás es muy similar al proceso de glucólisis que ustedes conocen de las células animales. Lo que evidentemente va a cambiar es el balance energético obtenido al final porque hay una serie de pasos iniciales, ¿no es cierto?, a partir del disacárido hasta obtener la molécula de glucosa 1-fosfato, fructosa 1-fosfato, ¿no es cierto?, que son las dexosas fosfato que ustedes conocen, que son parte del proceso de glucólisis que también es común a las células animales, ¿ya? Entonces, en estos primeros pasos, en el caso de la glucólisis a partir de la sucrosa, ¿no es cierto?, hay también una inversión de energía para pasar, ¿no es cierto?, en el caso, por ejemplo, de la sucrosa, ustedes saben que cuando se hidroliza, ¿no es cierto?, en una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Entonces, en estos primeros pasos, en esta fase inicial de la glucólisis, ¿no es cierto?, en realidad aquí hay dos posibilidades. La primera es que simplemente, ¿no es cierto?, la planta pase por una primera vía que se conoce como la vía de la sucrosa sintasa y entonces en este caso, ¿no es cierto?, se obtienen dos moléculas de UDP glucosa y luego estas, ¿no es cierto?, son transformadas directamente en glucosa 1-fosfato y esta es la que sigue el proceso normal de glucólisis. O hay esta otra vía en donde la sucrosa, ¿no es cierto?, se divide en fructosa y glucosa y entonces cada una de estas moléculas va a pasar por procesos distintos. En el caso de la glucosa, ¿no es cierto?, esta pasa por las reacciones que normalmente hacen que uno obtenga la glucosa 6-fosfato, pero en el caso de la fructosa primero hay que pasar por un proceso justamente de isomerización, ¿no es cierto?, para poder continuar con el proceso de glucólisis. Entonces, todas estas diferentes reacciones, ¿no es cierto?, van a hacer que en la glucólisis presente en las células vegetales hayan unas características de regulación distintas a la regulación que ustedes conocían del proceso de glucólisis en las células animales. Adicionalmente, como ustedes pueden ver, hay, como quien dice, rutas alternativas, rutas enzimáticas diferentes que se pueden tomar, ¿no es cierto?, en distintos puntos. Entonces, esto le confiere una cierta versatilidad a las células vegetales, ¿ya? Y a esto se le suma, ¿no es cierto?, esta vía glicolítica paralela que puede ocurrir, ¿no es cierto?, dentro de los cloroplastos a partir del almidón que se acumula aquí. Entonces, esta vía alternativa también puede producir, ¿no es cierto?, o glucosa directamente que pasa por el proceso de glucólisis o también puede seguirse la vía de las triosas fosfato, ¿no es cierto? Y los productos de esta vía entran, ¿no es cierto?, al proceso de glucólisis, pero ya en una fase posterior, ¿ya? Entonces, esta primera fase, al igual que en la glucólisis animal, es una fase en donde la célula vegetal tiene que utilizar energía para obtener, ¿no es cierto?, estos productos intermedios y luego ustedes tienen ya
las fases, ¿no es cierto?, que se conocen como las fases de conservación de la energía o de producción de energía, en donde aquí sí ya se empiezan a generar, ¿no es cierto?, estas moléculas con poder reductor como el NADH. Y también hay generación de ATP. Entonces, se llaman vías de conservación de la energía, pero en realidad son vías en donde se produce energía. Aquí nuevamente hay una diferencia grande con las células animales, y es que, ¿no es cierto?, en uno de los pasos finales de la glucólisis antes de la obtención del piruvato, ¿no es cierto?, el fosfenolpiruvato puede tomar una vía alternativa para formar, gracias a la PEP-carboxilasa, si ustedes se acuerdan lo que vimos en las clases anteriores, ¿no es cierto?, de fotosíntesis, esta PEP-carboxilasa interviene para transformar el fosfenolpiruvato en oxaloacetato. Este proceso de aquí, ¿no es cierto?, nos lleva por una deshidrogenación a la formación de malato. Si ustedes se acuerdan un poquito, ¿no es cierto?, de lo que habíamos visto en las vías metabólicas alternativas en las plantas C4, en las plantas CAM. Y el malato, ¿no es cierto?, puede simplemente acumularse en la vacuola o también puede salir, ¿no es cierto?, hacia el ciclo del ácido cítrico que se lleva a cabo en la mitocondria, ¿ya? Cuando la planta hace el proceso de respiración celular normal, ¿no es cierto?, el fosfenolpiruvato se transforma generando ATP en piruvato, y entonces el piruvato, aquí sí, ya dependiendo, ¿no es cierto?, de las condiciones de presencia o ausencia de oxígeno en la célula, sigue dos caminos distintos. Cuando hay oxígeno, ¿no es cierto?, se procede a la oxidación del piruvato en la mitocondria, que luego conlleva, ¿no es cierto?, a forma un producto que pasa a formar parte del ciclo del ácido cítrico, pero si no hay oxígeno, como les mencioné hace un ratito, ¿no es cierto?, el piruvato permanece en el citosol y se lleva a cabo un proceso de fermentación, ¿ya? Esto, por ejemplo, en el caso de las plantas es algo que ocurre de manera súper común, de manera normal, en las células de la raíz, cuando, por ejemplo, no hay oxígeno suficiente en el suelo. Si no hay oxígeno suficiente en el suelo, ¿no es cierto?, las células de la raíz, para poder regenerar el NAD+, que se invirtió, ¿no es cierto?, por la glucólisis de la sucrosa, entran en un proceso de fermentación para recuperar el NAD+, ¿ya? Y aquí nuevamente puede ocurrir, ¿no es cierto?, fermentación láctica o fermentación del etanol, ¿ya? Cuando hay oxígeno, ¿no es cierto?, el piruvato entra al proceso ya final que conforma parte de la respiración celular, ¿no es cierto?, y entonces en la mitocondria se va a llevar a cabo el ciclo de Krebs o del ácido cítrico, ¿no es cierto?, pero también está asociado al proceso de quimiósmosis con una cadena transportadora de electrones similar a la que ustedes vieron en la fotosíntesis, pero con distintas proteínas, ¿no es cierto? Y entonces este transporte de electrones y el gradiente de protones de hidrógeno que se forma a lo largo de esta cadena sirve para la síntesis de ATP, otra vez gracias a la proteína, la ATP sintasa que está presente en las membranas de la mitocondria. Y entonces aquí es en donde se generan, ¿no es cierto?, las moléculas de ATP provenientes del proceso de respiración celular. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? Sí, Priduna, ¿de qué depende que, o sea, todas las plantas tienen las 3 vías de glicólisis? O sea, ¿cómo? Las 3 vías, me dices. Estas 3 que decías que se puede formar la sucrosa UDP o romper en fructosa y glucosa. Sí, ajá. O sea, eso va a depender un montón. Va a depender, por ejemplo, también de si estamos en fase oscura o fase oscura, no. Si es de día o si es de noche, ¿ya? Porque ahí entonces van a llevarse a cabo algunas de estas vías. Entonces, sí hay, por ejemplo, una separación temporal
pero todas ocurren dentro de una misma planta, sino que se van activando a distintos tiempos. Ya me expliqué un poquito mejor. Sí, sí, sí. Ya, entonces, por ejemplo, esta de acá, por lo general, ocurre más a menudo durante la noche. Mientras que estas de acá, por ejemplo, sí ocurren durante el día porque también se necesitan, ¿no es cierto?, de algunos sustratos que provienen, por ejemplo, de la apertura de los estomas, como el oxígeno, ¿ya? Ya. Ahora sí entendí. Ya, entonces la hidrólisis de la sucrosa, ¿no es cierto?, cómo se va dando, también va a depender de muchos factores, pero justamente las plantas tienen esta flexibilidad. Entonces, la sucrosa puede seguir estas dos vías, pero al final del día, estas vías son similares en el sentido en que todas te producen estas hexosas fosfato, y estas hexosas fosfato son, como quien dice, el primer paso de la glucólisis, ¿ya? Aquí es donde arranca la glucólisis propiamente dicha, como ustedes la conocían en las células animales, ¿ya? Entonces, los siguientes pasos son similares, vamos a ir viendo un poquito más en detalle. Los siguientes pasos que ocurren son justamente similares. Entonces, tú tienes las hexosas fosfato, ¿no es cierto? Y esas hexosas fosfato van a ir pasando por varios procesos que, por ejemplo, generan, ¿no es cierto?, compuestos que son similares tanto en plantas como en animales, ¿ya? Entonces, si tú te acuerdas, tenías primero, ¿no es cierto?, estos compuestos de 6 carbones con 2 fosfatos en el extremo. La presencia de los 2 fosfatos en el extremo volvía a la molécula de 6 carbones súper inestable. Entonces, ahí es que la molécula se rompe, ¿no es cierto?, en estas triosas fosfato. Y estas triosas fosfato puede ser el gliceraldehído 3-fosfato, ¿no es cierto?, que sí le habíamos visto en algún momento en la fotosíntesis, que justamente es el precursor de la glucosa, ¿ya? O también se puede producir esta otra triosa fosfato, que es la dihidroxiacetona fosfato, y esta básicamente por una reacción de isomerización, ¿no es cierto?, puede convertirse en gliceraldehído 3-fosfato para continuar con el proceso de respiración celular, ¿ya? Entonces, luego, el gliceraldehído 3-fosfato, ¿no es cierto?, pasa por una siguiente reacción de óxido-reducción, y aquí, entonces, ¿no es cierto?, el gliceraldehído 3-fosfato se va a oxidar. Aquí hay la participación, ¿no es cierto?, de este aceptor de electrones, el Na+. El Na+, ¿no es cierto?, en este caso se reduce, ¿no es cierto?, acepta los electrones que vienen del gliceraldehído 3-fosfato cuando se oxida, y se obtiene, ¿no es cierto?, este compuesto que se conoce como el 1,3-bifosfoglicerato, porque aquí en realidad, o sea, se ve como un solo paso, pero en realidad son dos reacciones. Hay una reacción de oxido-reducción y también hay una fosforilación, ¿ya? En este proceso ya se parte, ¿no es cierto?, de un compuesto fosforilado, y luego este compuesto fosforilado, ¿no es cierto?, va a servir para realizar una fosforilación. Entonces aquí se va a transferir nuevamente ese grupo fosfato a un ADP, y aquí ya se obtiene, ¿no es cierto?, uno de los primeros ATPs que funcionan ya como ganancia neta del proceso de glucólisis, ¿ya? Entonces aquí ya obtenemos esta molécula que es el 3-fosfoglicerato. Aquí el 3-fosfoglicerato va a transformarse en un compuesto de 2 carbones que es un compuesto de 2 carbones que es el 2-fosfoglicerato. Este compuesto de aquí va a participar en una reacción más que involucra la pérdida de una molécula de agua, y finalmente eso lleva a la obtención de un compuesto fosforilado que es el fosfenolpiruvato. El fosfenolpiruvato es un compuesto que nuevamente, ¿no es cierto?, va a participar en una segunda reacción de fosforilación de un ATP, y
esta transferencia de un fosfato desde el fosfenolpiruvato al ADP para obtener ATP es el último proceso, ¿no es cierto?, que nos permite a nosotros obtener la molécula de piruvato, que es el producto, ¿no es cierto?, final de esta primera parte que es la glucólisis, ¿ya? No vamos a entrar más en detalles porque ustedes todo esto ya debieron haber, ¿no es cierto?, revisado así de manera mucho más detallada. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Está clarísimo. Bueno, entonces el famoso piruvato, ¿no es cierto?, luego tiene que pasar por un proceso de reacción, de oxidación. Este proceso de oxidación del piruvato ya se lleva a cabo dentro de la mitocondria. Entonces el piruvato tiene que ingresar desde el citosol hacia la mitocondria cuando la planta está en presencia de oxígeno, cuando hay oxígeno, ¿no es cierto?, al interior de las células. Y nuevamente la oxidación del piruvato, ¿no es cierto?, a pesar de que uno piensa que es solamente una reacción sencilla, sí tiene, ¿no es cierto?, como que fases, ¿no es cierto?, diferentes, y todas estas fases son catalizadas por una enzima, que en realidad es un complejo, ¿no es cierto?, multienzima de más o menos 60 subunidades, que es la piruvato deshidrogenasa. Entonces, todas estas subunidades lo que hacen es poner en orden, ¿no es cierto?, las tres distintas reacciones o fases que conforman todo esto que conocemos como oxidación del piruvato. Entonces, si ustedes se acuerdan, el piruvato es una molécula de 3 carbones y entonces en una primera parte, en una primera fase, ¿no es cierto?, el grupo carboxilo que tiene el piruvato en el extremo es removido y es liberado al ambiente como una molécula de CO2. Entonces, este es el origen del CO2 que proviene de la respiración celular, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, nosotros nos quedamos con un compuesto de 2 carbones y este compuesto de 2 carbones va a pasar por una reacción de óxido-reducción, ¿no es cierto?, en donde nuevamente interviene el Na+, como el compuesto que va a recibir los electrones, ¿no es cierto?, que se van a ceder a partir del compuesto de 2 carbonos restantes, que se conoce como un grupo acetil. Y entonces, en este caso, esos electrones más protones, ¿no es cierto?, hacen que nosotros obtengamos nuevamente esta molécula con poder reductor que es el NADH y luego este compuesto de 2 carbones que se formó, ¿no es cierto?, y que en este caso se oxidó, va a reaccionar y asociarse con la coenzima A, que es un derivado de la vitamina B, y entonces vamos a obtener un compuesto que se conoce como acetilcoenzima A, ¿ya? Este compuesto acetilcoenzima A es el producto final de la oxidación del piruvato que ocurre ya en la matriz de la mitocondria. Y entonces, la acetilcoenzima A es el compuesto que va a ingresar, ¿no es cierto?, hacia el ciclo del ácido cítrico. Y si ustedes recuerdan un poquito lo que vimos, ¿no es cierto?, del ciclo de Calvin-Benson en la fotosíntesis, el ciclo de Krebs del ácido cítrico funciona, ¿no es cierto?, más o menos de la misma manera. Es una serie de reacciones de óxido-reducción acompañadas por una fosforilación de tipo sustrato adicional y todo este ciclo, ¿no es cierto?, puede ser dividido en fases. Entonces, en una primera fase, el acetilcoenzima A, ¿no es cierto?, que es el sustrato inicial que va a empezar el ciclo, ¿no es cierto?, se va a juntar con una molécula de 4 carbones que va terminando el ciclo anterior, que es la molécula de oxalacetato. Estos dos van a reaccionar, ¿no es cierto?, y entonces se forma un primer compuesto de 6 carbones que es el citrato. ¿Ya? Este citrato va a pasar luego por 2 reacciones de
por 2 reacciones de óxido-reducción y 2 descarboxilaciones. Entonces aquí se van a perder nuevamente, se va a perder carbones a manera de CO2. Y finalmente, el compuesto de 4 carbones que se obtiene en esta segunda fase es un compuesto que va a participar en esta reacción de fosforilación a nivel de sustrato para obtener la única molécula de ATP que se obtiene, ¿no es cierto?, del ciclo del ácido cítrico. Estas 2 reacciones de óxido-reducción nuevamente generan, ¿no es cierto?, una molécula de NADH que tiene el poder reductor acumulado. La molécula que se obtiene al final de la fase B del ciclo del ácido cítrico es el succinato, es el producto, ¿no es cierto?, de la fosforilación a nivel de sustrato. Y el succinato va a participar en una nueva reacción de óxido-reducción, pero en este caso, los electrones que puede ceder el succinato no son electrones con un nivel energético muy elevado. Entonces, en este caso, es el FAD, que si ustedes se acuerdan, yo les mencioné que es una molécula aceptora de electrones que puede recibir electrones de nivel energético menor que el Na+. Este es el que actúa como aceptor de electrones. Entonces aquí el FAD se reduce en FDH2 y nosotros continuamos el ciclo ya con una molécula de 4 carbones oxidada, que es el malato. Y si ustedes se acuerdan un poquito lo que vimos hace 5 minutos de estas vías alternativas que hay, ¿no es cierto?, de glucólisis en las plantas, la vía de la fosfato, me olvidé, de la fosfato, y también necesita. La vía de la pentosa fosfato que ocurre, ¿no es cierto?, en los plástidos, ¿no es cierto?, podía generar, el proceso final de la glucólisis, ¿no es cierto?, también tenía la capacidad de formar malato, si cogía una de las vías alternativas. El malato que se genera ahí puede ingresar al ciclo de Krebs en este nivel, ¿ya? Y entonces ese malato puede pasar por una nueva reacción de óxido-reducción. Entonces este malato se va a oxidar nuevamente. Como los electrones que el malato cede son electrones nuevamente con una carga energética bastante alta, el aceptor de electrones vuelve a ser el Na+. Y en el momento en que el malato se oxida, se genera el oxalacetato, que es la molécula que inició el ciclo. Entonces, en las plantas, el ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, puede cumplirse de 2 maneras. La primera es que el piruvato se transforme directamente por oxidación, ¿no es cierto?, en acetilcoenzima A, y el ciclo se lleve a cabo de manera completa, o si no, que por glucólisis mismo, ¿no es cierto?, la planta no forme piruvato, pero forme malato. El malato puede o no ser almacenado en la vacuola y luego de que es vuelto a obtener de la vacuola, ¿no es cierto?, puede ingresar a la mitocondria para entrar en el ciclo del ácido Krebs, pero no lleva a cabo el ciclo del ácido de Krebs completo, sino que ingresa al ciclo del ácido cítrico ya en la última fase, que es para la última reacción de óxido-reducción. Entonces, si es que el piruvato entra, ¿no es cierto?, al ciclo del ácido cítrico por oxidación, el resultado, ¿no es cierto?, es la producción de 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2, ¿no es cierto?, y una molécula de ATP, eso por cada piruvato, ¿ya? Eso en el caso, por ejemplo, de las células animales. En el caso de las células animales, como ustedes tienen, células vegetales, como ustedes tienen, que el sustrato no es una glucosa, sino una sucrosa, que es un disacárido, todo este balance se multiplica por 2, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de una molécula de sucrosa, nosotros vamos a tener 8 CO2, 2 NADH, 4 FH2 y 4 ATPs.
más, ¿no es cierto?, los NADHs que se pueden formar en el eventual caso que, ¿no es cierto?, la sucrosa haya terminado transformada en malato y el malato, ¿no es cierto?, ingrese solamente al ciclo de Krebs ya en la última fase, y entonces en ese caso, cuando el malato ingresa directamente en el ciclo del ácido cítrico, solamente, ¿no es cierto?, se va a producir como molécula con poder reductor un NADH, pero ya no se producen los dos NADHs previos, ni el FDH2, ni la molécula de ATP. ¿Hasta ahí estamos claritos? ¿O se Sí, Bri. confundieron feísimo? Sí, pues. Ya. Yo creo que hoy día le vamos a dejar ahí porque si seguimos con la cadena transportadora de electrones, creo que ya es demasiada información y les va a explotar el cerebro. Entonces, puede ser, como no puede ser, que la próxima semana les tome lección. Todo depende. Será una sorpresa. ¿Ya? Nada, si tienen dudas todavía sobre sus pósters, me pueden escribir al aula virtual, me pueden escribir por WhatsApp, por Dios, solo hasta una hora razonable, pero yo voy a estar pendiente todo el día de hoy de eso, ¿ya? Y no se olviden que tienen que entregar hasta hoy a la medianoche, ¿ya? Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el martes con la exposición de sus compañeras. Ya, Pris, gracias. Ya, Ya Pris. pues, Gracias, chao, Pris. buen día. Gracias. Gracias, Pris. Gracias, Pris. Chao. Chao, Pris, gracias.